Bueno, pues ahí está el contexto de esta conmemoración. 500 años no se conmemoran todos los días, y más aún cuando hablamos de un hecho absolutamente histórico. Hoy queremos empezar a entenderlo un poco más, así que vamos a saludar a nuestro invitado, Álvaro Buelvas, profesor de la Universidad del Rosario, además especialista en gerencia y gestión cultural. Profesor Buelvas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar aquí en el noticiero. Bueno, la idea es que en esta charla todos los televidentes entiendan un poco de qué se trata esta reforma y por qué la importancia de estos 500 años que se conmemoran justamente en el 2017, y creo que pues sería pertinente empezar por hablar de Martín Lutero, ese padre de la Reforma. ¿Qué representó para la sociedad de hace 500 años, profesor? Bueno, Martín Lutero considero que representó hace 500 años y aún hoy la salvación de la salvación. Recordemos que en ese momento la Iglesia tenía monopolizado el concepto de la salvación y solo a través de ciertos personajes que hacían parte de la Iglesia Católica podríamos obtener la salvación de nuestros pecados. Y la Reforma inicia principalmente como una protesta a ese manejo de las indulgencias en favor de la dinámica económica de la Iglesia en términos generales, ¿no? En el momento en que la Iglesia decide construir la Basílica de San Pedro, se le ocurre la idea de vender las indulgencias para poder financiar la construcción de esta, y a partir de ese momento se empiezan a generar una serie de prácticas eclesiásticas que, bueno, gracias a la Reforma pudieron ser controladas, y gracias al pare que pudieron dar en ese momento los estados, principalmente en Alemania, las ciudades alemanas y los principados pudieron poner un alto a los abusos eclesiásticos. Es decir, que esa reforma fue fundamental para el mundo de hoy. Esa reforma fue fundamental para el mundo de hoy en muchísimos términos, tanto en términos teológicos, como lo mencioné, porque era una estafa, digamos, cobrar por el perdón de los pecados y la obtención de la salvación, sino también por la libertad de pensamiento y de construcción y de interpretación del texto bíblico. No debemos olvidar que la Reforma nace dentro de la misma Iglesia Católica, que pretendía un regresar a la Iglesia Católica primitiva, donde el líder de cada casa, de cada núcleo familiar, quien estaba al mando del hogar, podía interpretar libremente las Escrituras y compartirlas con sus vasallos y con sus familias. Entonces, esa libre interpretación de las Escrituras también nos fue arrebatada por la Iglesia Católica en su momento. Y es lo que hoy en día conocemos como la práctica del libre pensamiento, gracias. Pero escuchándolo a usted, profesor, la verdad es que nos queda claro que hay unas diferencias bastante grandes entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, y veíamos como desde el año pasado el Papa Francisco ha empezado como a hacer unos acercamientos y está buscando una reconciliación, si lo podemos llamar así. ¿Usted cree que eso se puede dar? Pienso que es posible, pienso que hoy estamos en una época en la que todo es posible y donde el amor y la visión de hermandad y de tolerancia proporciona unos elementos de diálogo y conciliación que no teníamos hace mucho tiempo. Y además el Papa Francisco es un personaje que nos ha identificado a muchos sectores de la comunidad internacional, y pienso que ya hemos superado también muchísimos temas en términos de manejo de tierras, en términos de influencia en la dinámica económica del Estado, de la influencia política, que se pueden superar ya en este momento y que puede dar paso a lo que puede ser una gran conciliación en términos religiosos. No estamos hablando de unificar la doctrina, pero sí estamos hablando de ya evitar un enfrentamiento propio que existe incluso aquí entre las iglesias de diferentes denominaciones. Bueno, ¿y cuál es la realidad a hoy, a 2017? ¿Qué tan fuerte, qué tan masivo es el protestantismo? Pienso que hoy en día, el 2017, el protestantismo creo que es tan masivo como el catolicismo en algún momento, ¿no? La Iglesia Católica no creo que haya dejado de ser como la mayor parte de la población, pero el protestantismo está influenciando gran parte de la dinámica social del Estado. Yo pienso que hoy en día lo más importante es preguntarnos, 500 años después, si debemos replantear lo que se consideró en ese momento la Reforma, si estamos incluyendo o no en esos mismos delitos o en delitos similares de la Iglesia, para poder tener una visión un poco más humana y un poco más objetiva, digamos, de la religión protestante como tal.
Pues bien, profesor Álvaro Huelvas, bastante interesante esta charla que hemos tenido hoy aquí con ustedes. Sí, recordándoles que empiezan una serie de informes especiales acerca de estos 500 años que se conmemoran de la Reforma Protestante, y creo que este ha sido un muy buen inicio, esta introducción que usted nos hace con estos análisis de lo que fue el pasado y de lo que está pasando hoy. Feliz noche. Igualmente, gracias. Gracias por estar con nosotros.